¿Listo? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta mesa redonda, Perspectivas de la gestión preventiva de los nanomateriales en la industria. Como saben, en el día de hoy vamos a dedicarlo a una de las líneas estratégicas de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son los riesgos emergentes, una de los puntos en los que tenemos que focalizarnos en los próximos años las actuaciones en materia preventiva. Y así el primero que hemos elegido son los nanomateriales. Yo creo que a lo largo de esta mesa podemos aprender mucho. Primero, y sobre todo, qué son los nanomateriales, porque creo que no tenemos un concepto claro los técnicos en prevención de lo que son los nanomateriales, pero lo que es más importante, las empresas nos encontramos en la práctica con el problema de cómo enfrentarnos a la prevención de los riesgos laborales derivados de los nanomateriales. Cualquier técnico en prevención sabe los pasos que hay que seguir, ¿no? La identificación y la evaluación primera de un riesgo. ¿Cómo se identifican y cómo se evalúan los nanomateriales? Y lo más importante luego, ¿cuáles son los efectos? Porque una misma sustancia que ya conocemos, a ver, si la utilizamos en nano, puede ser totalmente distinta los efectos que tenga tanto para la seguridad como para la salud de los trabajadores. Para hablarnos de esta temática, tenemos con nosotros a tres especialistas en la materia. Les voy a ir presentando por orden de cómo van a tener el turno de palabra. Así, en primer lugar, será Jesús María López de Ipiña. Jesús María es ingeniero superior en Organización Industrial y máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad del País Vasco, Escuela de Ingeniería de Bilbao. Es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales con las 3 especialidades y comenzó su carrera profesional en el sector privado en los campos de la maquinaria para la fabricación y las instalaciones eléctricas. En 1995 se unió a Leia, el Centro de Desarrollo de Tecnología, donde centró su actividad profesional en las áreas de seguridad de las máquinas, los sistemas de gestión y la seguridad industrial. Desde 2010 es director de proyectos de la División de Industria y Transporte de Tecnalia. Desde 2008 una parte significativa de su actividad se centra en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la nanoseguridad, habiendo participado en varios proyectos nacionales y especialmente europeos financiados por el 7º Programa Marco y coordinado por el proyecto europeo Scaffold. Actualmente está involucrado en varios proyectos nacionales y europeos, H2020, tales como Platform y FAS. En el ámbito de la normalización es miembro del comité CEN TC 352/GT3. Jesús, cuando quieras. Sí. Va. ¿Me pones por favor la presentación? Yo creo que tengo que verla, si no. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a intentar dar en esta charla un poco la presentación y la visión de lo que es un centro tecnológico que está investigando en los temas de nanotecnología y nanomateriales. Hay que entender que el tema de nanomateriales es un tema absolutamente emergente y como riesgo emergente está considerado tanto en la estrategia española de seguridad y salud del trabajo como en la estrategia europea 2014-2020 de la Comisión Europea. Bien, un poco por centrar el tema, yo provengo de Tecnalia. Tecnalia es en estos momentos el mayor centro tecnológico privado de España. Somos aproximadamente unas 1.400 personas. De ellas, aproximadamente el 10% de la plantilla está trabajando en nanotecnología, con lo cual pues estamos todos los días lidiando con potenciales riesgos para la seguridad y salud en el trabajo derivados de estas tecnologías. Nosotros trabajamos en el desarrollo de nuevos materiales y de nuevos procesos, también en todos los temas de PRL y los temas de impacto ambiental y en el tema de la modelización multiescala para la predicción de las propiedades de estos materiales. Un poco por centrar el tema, nanotecnología. En esa transparencia pueden ver un experimento que se hizo en el año 89 donde investigadores de IBM, utilizando 35 átomos de xenón, diámetro más o menos 25 nanómetros, los fueron con un microscopio de fuerzas atómicas moviéndolos hasta poner IBM, año 1989, con lo cual ahí se vio que podíamos manipular y fabricar dispositivos a escala nanométrica.
Los nanomateriales, tal y como se definen, para un técnico de prevención de riesgos laborales, un higienista industrial, ya sabe que hay nanomateriales naturales, como puede ser un aerosol marino o un aerosol volcánico. También sabe que en los procesos convencionales, como la soldadura, que pueden ver ahí, hay nanomateriales, y también en los procesos de combustión convencionales, pero nos vamos a fijar en este conjunto de nuevos materiales que se diseñan expreso y exprofeso para funciones específicas, diámetro entre 1 y 100 nanómetros, que es lo que cuentan, pero luego vamos a ver que hay problemas en la definición de qué es el nanomaterial. Entonces aquí vamos a hablar de lo que se llaman materiales de ingeniería, nanomateriales fabricados, y en el último reglamento que ha sacado la Unión Europea, el reglamento de alimentos, han traducido la expresión inglesa Engineering Nanomaterials, que es la que usamos todos, por nanomaterial artificial al castellano, con lo cual, pues bueno, es la primera regulación donde aparece el término nanomaterial expresado. Bien, dentro de lo que son los nanomateriales, ahí tienen el tamaño de un pelo comparado con lo que son los nanotubos de carbono. Tienen especial preocupación aquellos que tienen aspecto fibroso, y de los que hablaremos luego. Esto es un mundo nuevo, es un mundo a escala nanométrica, donde las propiedades son nuevas, estamos hablando de efectos cuánticos, y tanto el tamaño como la superficie específica, como otras propiedades, pues confieren a estos materiales unas propiedades impresionantes, que luego les comentarán más en profundidad, sobre todo empresas que los están fabricando. Por un botón de muestra, un cubo que tienen ahí de oro, de un tamaño de 1 metro de lado y que tendría 6 metros cuadrados de superficie específica, si resulta que esos lados los hacemos con partículas de tamaño nanométrico, 10 a la 9 en cada uno, pues tendríamos una superficie de 6.000 kilómetros cuadrados. Vamos, aproximadamente el 75% de la superficie de Madrid, como comunidad autónoma. Entonces, la reactividad que pueden tener estos materiales es absolutamente brutal. Y los efectos para la salud, pues bueno, se están testeando, pero puede haber efectos, desde luego, no conocidos, que pueden provenir de la exposición de estos materiales. La definición de nanomaterial no es clara en estos momentos, se están pegando dos definiciones, una que viene de la recomendación de la Comisión del año 2011, y otra que viene de ISO y de la norma 80004, que es la que usa la industria y la investigación. La definición europea básicamente focaliza en lo que son los nanomateriales como nanoobjetos, como partículas elementales, bien sean placas, enrollados o nanopartículas, teniendo 1, 2 o 3 dimensiones nanométricas, y en cambio la definición ISO coge sobre todo los materiales nanoestructurados también dentro de su campo de aplicación, que es aquellos que pueden tener propiedades por su superficie externa o interna, donde aparecen estas características nanométricas. Entonces, bueno, en estos momentos hay otra tercera definición, que es NOAA, que son los nanoobjetos subagregados y aglomerados, porque cuando nosotros estamos en un entorno industrial, aunque la partícula primaria de estos nanomateriales puede estar en un rango de 25, 30, 50 nanómetros, por debajo de 100, se presentan en los aerosoles que podemos medir en los puestos de trabajo como agregados y aglomerados, es decir, que dan pues nubes de partículas con tamaño ya micrométrico. Entonces, hay problemas para medirlos, porque en estos momentos no tenemos ese rango claro de lo que tenemos que acotar con nuestros sistemas de medición. Como he dicho, el reglamento 2015-2283, que es para nuevos alimentos, no tiene nada que ver con la PRL, pero define que es un nanomaterial artificial. Entonces, define como cualquier material producido intencionadamente, que tenga una o más dimensiones del orden de los 100 nanómetros o menos, o que esté compuesto por partes funcionales diferenciadas internamente en superficie, muchas de las cuales tengan una o más dimensiones en esa escala nanométrica, incluidas estructuras como agregados y aglomerados, y que tengan y conserven las propiedades de esta escala. Esto que estamos hablando, que parece que es un tema emergente, pues bueno, lo que sí sabemos es que en estos momentos tenemos del orden de 1.900 productos en el mercado que contienen este tipo de nanomateriales. El proyecto de riesgos emergentes americano, que lleva el inventario de productos de consumo nanotecnológicos, tiene en estos momentos 1.825 referencias. Entonces, de esas referencias, ¿dónde están las mayores referencias? Pues sobre todo en productos
que son de salud y cuidado de la vida, en temas de domésticos y de jardín, en temas de automoción. Hay muchísimas aplicaciones, desde memorias nuevas para teléfonos y ordenadores, pasando por pinturas, coatings, elementos y dispositivos para los coches, aviones, etcétera, etcétera. Y todo esto se fabrica en empresas que están utilizando estos nanomateriales y que, por tanto, pueden estar expuestos a los riesgos derivados de los mismos. ¿Cuáles son los nanomateriales más en boga en estos momentos, o cuáles son los que pueden aparecer en los procesos industriales? Pues ahí hay un diagrama donde pueden ver que el 49% de los productos no sabe y no dice cuáles son, y de los que dicen cuáles son, los más típicos son los metálicos, entre ellos el dióxido de titanio, los carbonosos, entre ellos los nanotubos de carbono y el negro de humo, sobre todo, que es usado desde hace mucho tiempo, y la parte de la sílice amorfa, no la cristalina, como nanomaterial. Entonces, lo que sí está claro, y es como pone en la base de la transparencia, que el 71% de los productos que dicen tener nanomateriales no dicen nada claro para saber qué es lo que tienen de verdad dentro. Citan que tienen nanomateriales, pero para un gestor de prevención de riesgos laborales aparece su primer problema: ¿qué nanomaterial tengo aquí dentro? Entonces, bueno, ¿esto es un tema, es una moda o es un tema que evoluciona? Pues lo que sí sabemos que en estos momentos, de acuerdo a esa transparencia, estamos en el año 2015, hemos tenido hasta ahora un tema de emergencia y en estos momentos esto empieza a crecer y a desarrollarse. Todas las proyecciones que tenemos, composites, que son elementos donde están estos nanomateriales y que utilizan para un montón de aplicaciones en la industria, aeronáutica, automoción, fabricación de lavadoras, tema de otros nanomateriales como nanotubos de carbono, grafeno, que en estos momentos es la estrella para todo el tema de la electrónica. Pues bueno, de acuerdo a estas estimaciones, se habla de un mercado de 3 trillones de dólares en el año 2020, aproximadamente 2.700 trillones de euros. Entonces esto es una brutalidad, con lo cual todas las estimaciones y todas las proyecciones nos dicen que el mercado va a crecer. ¿Esto qué conlleva? Pues dos temas. Por un lado, que la población expuesta va a crecer porque se van a incorporar nanomateriales en los procesos de fabricación, siendo la principal vía de exposición la vía por inhalación. La vía dérmica puede, pero en estos momentos no es un tema relevante. Estamos focalizando sobre todo en el tema de inhalación, y desde luego que las nanopartículas, por su tamaño absolutamente diminuto, pues dentro de lo que es la penetración en lo que es el tracto respiratorio, pues como ven ustedes, en el rango de los 30 nanómetros hay un máximo, sobre todo para el tema alveolar, que es donde se pueden producir los problemas realmente importantes. De ahí que más o menos se seleccionan 4 categorías de materiales dependiendo a la preocupación que en estos momentos existe de cara a la prevención de riesgos laborales y a la salud en el trabajo. Con riesgo alto se entienden aquellos materiales que son fibrosos, los nanotubos de carbono, aquellos que tienen una relación elevada de aspecto entre lo que es la longitud y el diámetro, superior a 3:1, y donde estarían los nanotubos de carbono, que se están utilizando para muchísimas cosas y cuya utilización es absolutamente creciente. El segundo grupo sería el de medio-bajo. Aquí estamos hablando de nanopartículas que tienen efectos tóxicos específicos y conocidos, plata, oro, óxido de zinc. En el tercer grupo, que es con menos peligrosidad, estarían aquellos que no tienen una toxicidad específica. El típico es el negro de humo y el dióxido de titanio. Y por último, los de baja toxicidad, pues que son sobre todo los solubles. Materiales solubles se entienden aquellos cuya solubilidad es mayor de 100 miligramos litro. Entre ellos, el más típico y conocido es la sílice amorfa. ¿Y dónde podemos tener exposiciones? Pues en todo el ciclo de vida de los nanomateriales, en la fabricación de estos nanomateriales, en los procesos de incorporación de estos materiales a productos, automoción, aeronáutica, cosméticos, farmacia, todos. Incluso en el uso profesional de estos nanomateriales, porque se taladran, se cortan, y también en la fase final, porque se llevan a vertedero, se apilan, se rompen, se demuelen,
y también se reciclan, con lo cual, pues bueno, dependiendo de qué tipo de nanomaterial y cuál es su interacción, pueden aparecer problemas de exposición. Eso en cuanto a la exposición. El otro elemento del riesgo es el peligro, y en el peligro, pues bueno, en estos momentos no hay resultados absolutamente concluyentes sobre los temas de salud. Lo que sí sabemos es un poco lo que aparece aquí. Los estudios toxicológicos no son concluyentes porque en estos momentos están en marcha muchísimos y porque hay muchos nanomateriales, y los epidemiológicos pues porque no tenemos experiencia, es un riesgo emergente y pocos datos tenemos. Lo que sí sabemos es que son materiales muy activos, porque el área superficial es muy alta, que producen en estos momentos, porque se han visto en los animales de experimentación, inflamaciones, daños tisulares, fibrosis e incluso tumores, que los nanotubos de carbono, sobre todo aquellos que tienen forma de fibras muy largas y de diámetro muy finito, están en el ojo del huracán por los potenciales efectos adversos a la salud, y que también sabemos que pueden migrar estos nanomateriales, dependiendo de la vía de penetración, a órganos diana, y pues que con el tema dérmico pues tenemos muy pocos estudios. Y tampoco hay que olvidar este segundo tema, porque un tamaño de partícula tan pequeño, y sobre todo para los técnicos de seguridad en los temas de incendio y explosión, es importante, porque generalmente a menor diámetro, a menor tamaño de partícula, los riesgos de ignición suben. Entonces lo que sí sabemos es que se dispara la velocidad de ignición, aunque parece ser que la potencia de la deflagración, la intensidad de la explosión, se mantiene más o menos a parecido nivel de lo que es una explosión con partículas macro. Pero si se incrementa el riesgo de ignición, pues el riesgo, desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, también crece. Todo esto son temas generales, pero ahora hay que pasar a la arena, y la arena es la empresa. Aquí hay un caso real. Esto es una fabricación de pastillas de dióxido de titanio por prensado en frío. Ahí veis a una persona que está con un montón de equipos de protección individual, porque cuando empezamos a trabajar no sabíamos cuál era el riesgo, entonces fuimos al top, a protegerle de todo. Entonces, dos aproximaciones para el primer tema, que es ¿cómo evalúo los riesgos? Bien, pues tenemos dos vías. La vía cualitativa, que es una vía a través de herramientas informáticas o no informáticas, en la que lo que hacemos es recoger información básicamente del proceso, del tipo de nanomaterial, identificamos una banda de peligro dependiendo del tipo de nanomaterial, identificamos una banda de exposición dependiendo de cuál es la actividad, si tiene mucha energía, si estamos cortando, si estamos utilizando muchos trabajadores, lo que fuere, y a partir de ahí lo que hacemos es definir una banda de riesgo, que puede ser, por decirlo así, una banda de control, una banda verde, amarilla, naranja, rosa o roja. Y dependiendo de esa banda, pues aparecen una serie de medidas de protección que son las que tiene que usar la empresa. Esto es de acuerdo a la norma ISO 12901 parte 2, que es la que estamos utilizando en estos momentos, aunque hay otras herramientas y el instituto tiene una guía para la Stoffel Manager que también se puede utilizar. El tema de estas herramientas es que esto es la teoría del punto gordo, entonces puede tener problemas si nos acercamos, y podemos hacerlo desde un punto de vista cuantitativo. Bien, desde el punto de vista cuantitativo tenemos varios problemas. Uno, tenemos mucha instrumentación, pero con diferentes ventanas de medición. Tenemos muchos procedimientos de medida, pero ninguno estandarizado. Y no tenemos ningún valor límite legislado. Con lo cual nos estamos acercando con valores límite que están proporcionados por proyectos de investigación, por empresas o por organismos de reconocido prestigio. Si no tenemos y tenemos dudas sobre cualquier cosa de estos temas, seguimos trabajando con el approach de punto gordo cualitativo. Pero si vamos a un tema cuantitativo, lo que utilizamos para el procedimiento de medida es la guía de la OCDE, la guía 55, que da una aproximación en 3 escalones, lo que sería recoger información, un análisis básico con instrumentos portátiles, un análisis avanzado con instrumentos de medición avanzados, y ese es un poco nuestro guía burros. Hay que tener muchísimo cuidado, porque una de las cosas que tampoco está definida es cuál es la métrica. Para un higienista industrial siempre estamos hablando de masa, algo partido por metro cúbico, litro, lo que fuera, pero siempre masa. Aquí
por las especiales propiedades de estos materiales, puede que la masa no sea la métrica relevante y se están utilizando concentración total en número de partículas, área específica depositada en el pulmón y hay un montón de instrumentación. Entonces, bueno, dependiendo de los valores que nosotros podamos tener para comparar, pues utilizamos una aproximación u otra. Siguiendo esta guía, que es la que utiliza en estos momentos todo el mundo, podemos utilizar lo que son instrumentación online u offline. Para el primer escalón, lo que es el análisis básico, utilizamos contadores portátiles de partículas en el rango nano y en el rango ya macro. Y para lo que es la aproximación ya fina, pues tenemos una batería importante de instrumentación que podemos utilizar para determinar esas exposiciones en el puesto de trabajo. También tenemos instrumentación portátil que podemos colocar a los trabajadores y que puede ser llevada por ellos. Y también podemos complementarlo con análisis offline, con los sistemas tradicionales de prevención de riesgos laborales. La captación con esos captadores pasivos, bien sea para la fracción inhalable o para la fracción respirable, y luego el análisis con todo tipo de tecnologías. Tienen que ser muy finas porque las muestras recogidas son pequeñas y necesitamos análisis en concentraciones ultra bajas. Entonces utilizamos, arriba tienen ustedes microscopía electrónica avanzada, bien sea TENOPSEN, gravimetría con muchos ceros, sistemas para la determinación de carbono elemental, sobre todo para el tema de nanotubos, y finalmente un elemento que es en estos momentos un clásico en el laboratorio, que es el ICP, y sobre todo el ICP masas, en nuestro caso por las bajas concentraciones. En cuanto a los valores límite, he dicho que no hay nada legislado. Entonces, pues bueno, hay un montón de referencias de organizaciones de reconocido prestigio, como puede ser NIOSH, o proyectos europeos, como puede ser Scaffold, donde hay primeros OELs, valores de referencia, para este tipo de nanomateriales, basados en lo que son efectos sobre la salud. También tenemos otro tipo de propuestas, que son los de British Standard, que se basan básicamente en los valores que tenemos para esos mismos materiales, pero en estado macro, multiplicándolos por un coeficiente de seguridad, que pueden ser utilizados para una primera gestión. Y en estos momentos, uno de los estándares que más se están utilizando es este, del Ministerio de Empleo holandés, donde se clasifican los nanomateriales y los valores límite que se utilizan, o los valores de referencia, son casi siempre referidos al número total de partículas, no a masa. Esto trae problemas. Ahí tienen un análisis un poco entre lo que serían los métodos cualitativos y cuantitativos para que vean dónde estamos trabajando. En naranja tienen, a un lado, hemos utilizado esa aproximación de la ISO, ¿no? Entonces, hemos visto que, bueno, nos da un nivel de control 3 en cualquiera de las 3 tareas que hemos utilizado. No podemos aplicar los valores de número total de partículas porque el fondo, los procesos que están en la empresa, es brutal y no somos capaces de discernir entre el fondo y lo que está pasando con nuestro proceso que genera nanomateriales. La gravimetría tampoco nos sirve porque las muestras que hemos recogido son bajísimas. Entonces vamos a microscopio electrónico, podemos ver esos nanomateriales, pero no podemos saber si estamos en riesgo porque no tenemos un procedimiento de contaje. Entonces nos vamos a ICP y en ICP comparamos con los valores NIOSH de masa y vemos que en la evaluación cuantitativa que estamos a un 20% de lo que sería el valor límite. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con una aproximación cuantitativa no tenemos ningún problema. Los trabajadores no tendrían ni que llevar equipos de protección. Los ponemos pues porque estamos trabajando con el principio de precaución, pero en cambio si utilizamos la teoría del punto gordo, la aproximación cualitativa, tendríamos que tener un proceso cerrado. Eso en términos de dinero es mucho para una empresa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando nos acercamos a hacer este tipo de evaluaciones. Por terminar, medidas de control. Ahí está el tema de la evaluación, medidas de control. Básicamente lo que se está siguiendo es el tema de la seguridad por diseño, tanto del producto como de la máquina. Y aplicamos para procesos la directiva o el Real Decreto de máquina nueva. Dentro de lo que son las otras medidas que podemos utilizar y de acuerdo a una efectividad que es decreciente desde el diseño,
Podemos utilizar lo que es la sustitución, raro porque si hemos seleccionado el nanomaterial no podemos sustituirlo, aunque es un tema a tener en consideración cuando hablamos de nanomateriales que puedan tener propiedades cancerígenas, mutágenas o con daños para la reproducción. Los temas de ventilación y extracción, básicamente hay temas muy concretos en el tema de utilización de filtros de alta eficiencia, filtros EPA, y utilizar lo que son esas clasificación que hemos tenido de la ISO 12901, parte 2, para ver un poco cuál sería esa medida técnica que vamos a poner. En cuanto a la organizativa, va a depender del sistema de gestión. Hay que focalizar muy y mucho en todos los temas de formación, procedimientos de trabajo seguro, el tema de higiene personal y también los temas de vigilancia para la salud. No hay ningún procedimiento específico para vigilancia de la salud, pero los americanos en ellos ya están trabajando con algo y puede ser una referencia importante. Desde el punto de vista de los equipos de protección individual, que son al final los que están a cola, no se puede tener a un trabajador 8 horas trabajando con equipos de protección del calibre de los que hablan aquí. Para el tema de filtración estamos hablando siempre de filtros P3 o de máscaras FFP3, en algunos casos 2, P2 o FFP2, con problemas que pueden darse y que se están investigando ahora con respecto al ajuste. Si el ajuste es malo, nos estamos tragando todo, independientemente del filtro que tengamos. Con respecto a lo que es la ropa de protección, se habla siempre de materiales no tejidos, por comentar polietilenos, Tyvek, los típicos trajes de protección química. Con el tema de protección de guantes se hablaba siempre de 2 pares de guantes de nitrilo, pero claro, si estamos en construcción, donde estamos trabajando con nanomateriales, o estamos en fundición, o estamos en automoción, pues hay que poner otro tipo de guante. Entonces siempre se habla de un primer guante de protección de la piel, que puede ser nitrilo, pero luego encima tiene que estar el guante de protección mecánica o de protección química que se necesite, o se requiere en cada caso. Entonces siempre se habla de 2 pares de guantes. Y luego hay que tener muchísimo cuidado porque se está investigando con los temas de deformaciones mecánicas. En este momento están haciendo muchos ensayos porque a través de esas deformaciones mecánicas pueden penetrar los nanomateriales. También hay que decir que no hay ninguna norma de ensayo específica para EPIs con nanomateriales, con lo cual nos estamos fiando de los actuales equipos de protección que por las pruebas que tenemos son adecuados para proteger frente a exposiciones de nanomateriales. Todo esto, hasta aquí he dicho, lo que sí está claro es que hay una comunidad española nano, que hay empresas, que es pequeñita, pero que la tenemos ahí, que está formada por empresas fabricantes de nanomateriales, por empresas que los usan y por centros de investigación y universidades. La Fundación Phantom y la plataforma Nanofuture, a finales del año pasado se habla de 110 empresas, yo creo que son bastantes más. Pero, de acuerdo a las proyecciones que hemos visto, es un tema absolutamente creciente. Como reglamentación, y son mis 2 últimas transparencias, estamos hablando de un tema de agentes químicos en todo su esplendor. Esto no es nuevo, los nanomateriales son un agente químico y así hay que tratarlos. Lo que pasa es que cuando pasamos al tema en fino, pues no tenemos todas las herramientas que tenemos para otro tipo de contaminantes conocidos y que gestionamos todos los días en las empresas. Si es de aplicación, pues bueno, agentes cancerígenos y el tema de atmósferas explosivas, como las 3 típicas, y luego toda la batería de generalidades en el tema de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta que aquí no está en paralelo todo lo que está relacionado con el producto. Un equipo de protección individual que compro y que se ha fabricado, una línea de producción que tendrá que respetar la directiva máquinas, todo el tema de REACH o del tema de productos químicos, etcétera, etcétera. Y la última, ¿dónde buscar algo de información y guías para este contexto de incertidumbre en el que estamos ahora? La primera referencia y más interesante es la que presentó el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo el verano pasado, que es esa guía sobre nanomateriales, una guía muy interesante y que puede ser usada como primer punto de partida. La Agencia Europea de Seguridad y Salud del Trabajo también tiene un documento que sacó pues hace 3 años más o menos, que también puede proporcionar información relevante. La DG Employment de la Comisión Europea sacó esta guía el año pasado también, a la par que el Instituto, y es muy interesante para saber cómo lidiar con los nanomateriales en el ámbito del Real Decreto de Agentes Químicos. Entonces es muy interesante. Y luego, por otro lado, tenemos todas las guías de la OCDE, del grupo de nanomateriales, que pueden encontrarlas también en el website de la OCDE.
El último, el número 55, es el que incluye el procedimiento para la evaluación de la exposición a nanomateriales en el trabajo. Y bueno, Naios, al otro lado del charco, pues es la referencia fundamental para buscar temas nuevos. De hecho, tienen varios trabajos importantes sobre nanomateriales muy utilizados con valores límite recomendados. Entonces, es un website muy importante. Y por último, pues señalar los temas de normalización. Todos los temas de medición en higiene industrial refieren a normas europeas, la 481, la 649, las que fueran, en el ámbito de lo que es la medición de agentes químicos y la comparación con los valores límite. En estos momentos se está trabajando muy fuerte, tanto a nivel europeo en el CEN, en el TC 352, a nivel de ISO en el 229 y a nivel de AENOR en el grupo de trabajo 15. Y ahí se están desarrollando las futuras normas para la medición y la gestión de este tipo de nanomateriales. Importante, si están en algún comité de estos, seguir este tipo de información. Y como pone abajo, desde el punto de vista de gestión de PRL, es muy importante hacer una vigilancia tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que la nanotecnología está evolucionando muy rápidamente y lo que ahora es la cresta de la ola, mañana puede estar pasado de moda y haber otros temas u otras técnicas o otros medios que pueden ser mucho más interesantes para la gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Y muchísimas gracias. Esto es todo. Muchas gracias, Jesús. No sé si preferís que terminemos y luego hacemos preguntas o hacemos... Vale. Bueno, pues a continuación presentarles a Germán Media Herrera. Germán es el responsable de mercado de Tecnan Nanomat, es de formación, es ingeniero superior por la Universidad Pública de Navarra y en relación a su experiencia laboral es el coordinador del Comité de Mejoras en la multinacional Bonduel hasta 2001. Posteriormente estuvo en el Centro Tecnológico de Luderera como responsable de mercado hasta 2009 y posteriormente también como responsable de mercado en Tecnología Navarra de Nanoproductos. En su intervención nos aportará la visión de una empresa fabricante de nanomateriales, cómo están afrontando este desafío de las nanos. Germán, cuando quieras. Vale. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los presentes. Lo primero, dar las gracias a los organizadores para darnos esta oportunidad y mostrarles cómo gestionamos nosotros el tema de la prevención de riesgos laborales, el tema de la nanoseguridad, siendo fabricantes a escala industrial tanto de nanopartículas como de productos de consumo basadas en estas nuevas materias primas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Antes de nada quería presentar nuestra compañía en cuatro líneas. Tecnan, que es Tecnología Navarra de Nanoproductos SL, como bien aparece en nuestra razón social, estamos ubicados en Navarra. Es una empresa, se constituye en diciembre del 2007 y la actividad es la fabricación a escala industrial de nanopartículas, pero no solamente ese tipo de materiales, sino que damos un escalón en la cadena de valor y fabricamos también productos de consumo que contienen estas materias primas que nosotros fabricamos. Somos bastante activos en I+D, es decir, estamos continuamente con nuevos desarrollos, o bien por optimización de procesos industriales, o bien desarrollo de nuevos productos. Participamos en proyectos también de I+D, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, algunos de ellos relacionados con lo que ya había adelantado mi compañero Jesús, ¿no? En temas de seguridad, como el proyecto Scaffold, que luego daré una pequeña pincelada. Pero bueno, ahí veis lo que es la línea de productos. Nosotros fabricamos nanopartículas, pero la tipología de nanopartículas que fabricamos nosotros son óxidos. Estamos hablando de óxidos en un tamaño entre los 10-30 nanómetros de diámetro. Son materiales cuasi esféricos y son óxidos, y podemos fabricar óxidos de más de 60 elementos de la tabla periódica. Algunos óxidos simples y otros complejos, es decir, podemos combinar varios elementos en la misma, vamos a decir, en la misma partícula, ¿no? Aplicaciones de estos materiales, pues bueno, pues muchos que se conocen, muchos que están desarrollando y muchísimos que se desarrollarán en un corto o medio plazo.
No solo, bueno, tenemos una tecnología de diseño propio que es única en el mundo, también por capacidades, es decir, nosotros ahí en nuestras instalaciones de Navarra tenemos la mayor línea de producción de nanopartículas en una tecnología por pirólisis, es la mayor del mundo en capacidad, y de estas líneas el formato en el cual nosotros fabricamos nuestros nanomateriales es en formato polvo. También tenemos mucho conocimiento y mucho know-how en fabricar dispersiones de estas nanopartículas, porque bueno, hay clientes que no pueden trabajar con este formato y requieren los materiales en dispersiones líquidas, dispersas en alcohol, en acetona, en agua incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y gracias a este conocimiento en poder dispersar, porque bueno, no es tan sencillo como coger los polvos, meter un medio líquido, agitar y ya tiene usted el producto, ¿no? Pues bueno, hay que mantener una cierta estabilidad en estas dispersiones. Pero luego, por estrategia interna, pasamos ya a desarrollar ya productos de consumo, tales como hidrofugantes para construcción, rehabilitación, conservación de patrimonio histórico, antimanchas, un producto antilluvia para los parabrisas de vehículos. Seguramente que muchos de vosotros lo tenéis ya en vuestros vehículos. Pues bueno, hay campañas por parte de las compañías, de las aseguradoras, pues bueno, que te aplican a través de sus talleres concertados un tratamiento antilluvia. Pues bueno, pues ahora mismo todos los talleres que están colocando este tratamiento es producto de Tecnan. Bueno, un protector para superficies metálicas, antigrafitis permanentes, etcétera, etcétera, y nuevas cosas que vamos desarrollando, ¿no? Para temas de cristales, etcétera. Entrando ya en materia, es decir, ¿cómo gestiona Tecnan el tema de la prevención de riesgos laborales, tema de nanoseguridad? En primer orden, hablamos de medidas de protección técnica, es decir, ya cuando se estaba diseñando las líneas de producción, desde Tecnan ya se tenía en mente el hecho de garantizar una protección colectiva o priorizar una protección colectiva frente a la protección individual. Es decir, lo que se hizo fue diseñar el sistema de producción que fuese en un único paso, que no hubiese capacidad de manipulación, que tuviésemos compartimentos estancos. Entonces, con esas premisas fue cuando se hizo lo que es el diseño de las líneas de fabricación, ¿no? No solamente lo que es el propio proceso productivo, sino también la envolvente, es decir, qué sistemas de ventilación, qué sistemas de recirculación, qué sistemas de extracción tenemos en el área de producción. Es decir, lógicamente hay un control exhaustivo, el mantenimiento y el garantizar el buen funcionamiento de estos sistemas. Lógicamente todo el aire que se recircula tiene que pasar sí o sí por unos filtros, de hecho pasa sí o sí por unos filtros especiales, los filtros EPA, que algo había adelantado Jesús. Y lógicamente a través de la sociedad de prevención se suelen realizar medidas con carácter periódico de los niveles de exposición, el nivel de partículas que hay en el ambiente, ¿no? O bien con equipamientos que llevan los propios trabajadores en sí, o bien con equipamientos o equipos de medición colocados en lo que es la propia área de fabricación. Bueno, área de fabricación, manipulación, limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sí que me he saltado, perdonar, otro de los sistemas importantes que realiza nuestra empresa, que fue la implantación de un sistema de gestión de riesgos y nanotecnología desde el punto de vista del producto y proceso. Es el primer sistema de gestión a nivel mundial, se llama Cenarios y fue desarrollado por la compañía TÜVSAT. Entonces, bueno, así a grandes rasgos es un sistema de gestión que se compone de 4 módulos. El primero de ellos es la detección y evaluación de los riesgos potenciales. El segundo es la monitorización de esos riesgos. El tercer módulo es la implementación, gestión y la información de las medidas preventivas y correctoras a aplicar. Y por último, el proceso de auditoría y certificación como tal, ¿no? Pues ese sistema fue implantado en Tecnan y Tecnan fue la primera empresa a nivel nacional en tener un sistema de gestión de los riesgos en nanotecnología de estas características. Lo que hemos visto de temas de protección técnica. En cuanto a medidas organizativas de protección, es fundamental la formación a los trabajadores en cuestiones como
los riesgos que pueden venir adheridos por temas de las nanopartículas en formato libre, nanopartículas libres como tal. Lógicamente, toda la formación en cuanto a sistemas de protección individual, todos los manuales de instrucción, etcétera, etcétera. Y sí que nosotros somos bastante exhaustivos en la formación a los trabajadores, ¿no? Lógicamente, lo que es el área de fabricación tiene un acceso, intentamos que sea el menor número de personas que estén expuestas o que estén participando o trabajando dentro de ese área. Lógicamente es una zona de acceso restringido para cualquier persona que no tenga vinculación con lo que son las propias tareas de fabricación o otras fases posteriores de limpieza, recogida, etcétera. Tema de la ropa, es decir, temas de higiene, mantener lo que es la ropa de trabajo, la ropa personal totalmente separada, incluso aquellos compartimentos donde se guardan vamos a decir, la ropa de trabajo. Tenemos un protocolo específico de limpieza para esos compartimentos específicos. Pues bueno, son esta serie de medidas que se toman también desde el punto de vista, vamos a decir, organizativo de la empresa, ¿no? El uso de EPIs, muy importante, es decir, aquí pasamos a utilizar lo que son protección respiratoria con filtros de niveles de protección P2, P3, máscaras FFP2 o incluso FFP3, guantes, como había comentado ya Jesús. Siempre todos los trabajadores llevan como mínimo un par de guantes de nitrilo, y luego, lógicamente, si hay en algún proceso, en alguna fase, hace falta algún tipo de guantes de protección mecánica o química, pues llevan por encima de este tipo de guantes un guante adicional, ¿no? Eso es una medida de protección en cuanto a lo que es protección cutánea. Gafas de seguridad, calzado de seguridad, el tema de trajes, delantales, etcétera. Lo que se utilizan son telas no tejidas. Nosotros lo que trabajamos o lo que tenemos en nuestra compañía son trajes Tyvek con capucha. Ya os habíamos adelantado alguna foto de este tipo de trajes. Se presentan como una opción muchísimo, vamos a decir, más segura, o al menos desde el punto de vista preventivo, más seguro que telas tejidas, telas de algodón, etcétera. Bueno, este es el tipo de EPIs que utilizamos nosotros en nuestro día a día. Medidas sustitutivas. Es decir, a nosotros se nos presentan muchos clientes o clientes potenciales que dicen, bueno, he oído hablar del tema de la nanotecnología, he oído hablar que incorporando estos nanomateriales en mis productos, en mis formulaciones, puedo mejorar ciertas propiedades. Me gustaría que me suministraseis esta nanopartícula, porque he oído que puedo hacer esto. Vale. Entonces, muchas veces analizamos, lógicamente, qué aplicación va a tener, porque muchas veces la venta o la comercialización de nanomateriales va adherida a un desarrollo conjunto, o sea, de la mano del cliente. Entonces, muchas veces dicen, vale, necesito esto, pero no saben tampoco cómo utilizarlo. Entonces, en aquellos casos en los cuales se puede sustituir el usar en formato polvo por el uso de dispersiones de nanopartícula, nosotros lo que hacemos es una recomendación al cliente. Oye, mira, las propiedades son idénticas, lógicamente siempre y cuando el tema económico encaje. Es obvio, ¿no? Pero ahí sí que nosotros recomendamos como una medida sustitutiva el proporcionar o el uso de dispersiones de nanopartículas más que el uso de nanopartículas en polvo, porque las nanopartículas embebidas en algún medio líquido tienen menos, vamos a decir, menos carácter de peligrosidad que lo que es el formato en polvo, formato libre como tal, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las medidas que nosotros sí que lo tenemos muy en mente cuando nos llegan este tipo de situaciones. Otras actuaciones que hacemos vamos a decir, en el área de nanoseguridad. Participamos, tanto Tecnan como nuestro centro de desarrollo técnico, que es el Centro Tecnológico Lurederra, en el Comité Técnico de Normalización AINGT 15 de AENOR, el cual compartimos con Jesús silla, comentarios, estudios, análisis, etcétera. Es decir,
tenemos la necesidad como fabricante industrial de este tipo de nanomateriales de estar en la vanguardia del conocimiento, qué es lo que está habiendo en cuanto a normalización, qué es lo que está habiendo en cuanto a desarrollo, es decir, participamos en proyectos de I+D, somos miembros de una plataforma tecnológica de seguridad industrial, que es PESI. Lógicamente, estamos con las antenas y estamos aplicando, implementando todo el tema de medidas de REACH, CLP, por el tipo de producto que nosotros fabricamos. Y bueno, y así como un ejemplo de nuestra participación en el proyecto europeo Scaffold, pues bueno, éramos un partner de un consorcio coordinado por Tecnalia, concretamente por Chus López de Piña, y nosotros ahí participamos. Una de las acciones que participamos fue el proporcionar lo que son nuestra área de trabajo, nuestro día a día de fabricación, para hacer unas mediciones en diferentes puntos de nuestra área de procesado, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es el proceso de reacción, lo que es el proceso de empaquetado, proceso de manipulación y el proceso de limpieza, ¿no? Al final, bueno, los resultados que obtuvimos de aquellas mediciones, en las cuales nosotros, en un proceso de fabricación de dos tipologías de nanopartículas, óxido de sílice y óxido de titanio, al final las conclusiones que obtuvimos fue que el nivel de exposición, o vamos a decir el nivel de la cantidad que estaban arrojando los equipos de medición estaban por debajo de los límites que se habían seleccionado como límites, ¿no? Entonces, bueno, para que vean que nosotros también estamos participando, nos interesa muchísimo participar en este tipo de proyectos en los cuales también no solamente hablamos de temas de nanoseguridad, sino temas de reciclabilidad de productos que contienen nanopartículas, etcétera, etcétera. Bueno, con esto ya termino. Simplemente agradeceros la atención, y si tienen ocasión pueden echar un vistazo a nuestra página web, donde podrán ver el tipo de materiales que nosotros fabricamos en nuestras instalaciones de Navarra. Muchísimas gracias a todos. Pasamos ahora a nuestro último ponente de la mañana de esta mesa, Alberto Cabrero Martín. Alberto es coordinador del área técnica de higiene industrial de Premat Seguridad y Salud en Madrid, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, y él nos va a dar la visión desde la parte más preventiva, desde un servicio de prevención, desde una sociedad de prevención, desde un servicio ajeno. Alberto, te voy preparando, como vamos muy mal de tiempo, perdona, pero te voy a intentar. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Buenos días. En primer lugar, agradecer a COE la invitación que nos hace. Y bueno, pues la verdad es que oyendo todo lo que hemos estado escuchando a lo largo de la jornada de hoy, poco me queda por resaltar, ¿no? Quizás nosotros, como Servicio de Prevención Ajeno PREMAP, pues queríamos venir aquí para dar un poco la visión desde el otro lado, ¿no? No la parte empresarial, sino la parte más ajena, que tiene pues siempre otro punto de vista diferente, ¿no? Bien, como es lógico, pues se ha acotado el tema de los riesgos asociados a los nanomateriales a lo estrictamente laboral, como es el foro, pero entenderán ustedes que bueno, pues esto va mucho más allá, ¿no? Hay que estudiar todo lo que es el ciclo de vida del nanomaterial. Bien. Nosotros, una vez que pues, existe un concierto con un cliente potencial nuestro, entra o se pone en marcha toda la maquinaria que establece la reglamentación, ¿no? El servicio de prevención entra dentro del marco de los reglamentos del servicio de prevención y la ley de prevención de riesgos laborales, y nosotros asumimos esa parte preventiva y, por tanto, estamos obligados a hacer una correcta evaluación de estos riesgos, ¿no? Bien. ¿Con qué fin? Pues fundamentalmente con el fin de poder asesorar a nuestros clientes de la mejor manera que entendemos posible, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un buen diagnóstico de los riesgos para que el cliente o el empresario en este caso esté en disposición de tomar medidas preventivas de aquello que bueno, pues está poniendo en funcionamiento, ¿no? En muchos casos ponen en nuestras manos toda su confianza. Y bueno, pues nosotros tenemos que contar con los mejores profesionales para que ese servicio sea pues, del agrado del cliente, ¿no? Bien. Vamos a ver. En definitiva, ¿qué es lo que nos demandan los
los empresarios o las empresas o las instituciones que trabajan con nanomateriales? Pues es muy sencillo. Ellos quieren saber si ese trabajo que están desarrollando con las nanopartículas lo están haciendo de una manera correcta, ¿no? Es decir, que bueno, siempre surgen muchas dudas. Hemos dicho que los nanomateriales es un riesgo emergente y que bueno, pues no conocemos muchas de sus propiedades toxicológicas. Por tanto, pues lo primero que tienen o que quieren saber es si eso que están fabricando, si eso que están produciendo, pues se está produciendo en unas condiciones seguras para sus trabajadores. Es decir, si potencialmente esos trabajadores en un futuro más o menos lejano podrían llegar a desarrollar algún tipo de patología o enfermedad grave, ¿no? Lógicamente, como puede ser una enfermedad profesional, ¿no? Yo creo que eso es uno de los primeros dudas o cuestiones que tienen nuestros clientes. Además, quieren saber si esas medidas que están poniendo en marcha, que ya están instauradas, están implantadas dentro de sus empresas, pues son las más adecuadas, ¿no? Lógicamente, los recursos, tanto materiales como humanos, son limitados y dentro de eso que hay en el mercado, pues entendemos que la fabricación de los nanomateriales se lleva a cabo pues con los mejores sistemas de protección. Pero aún así, pues nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista, ir allí, averiguar pues cómo se está funcionando, cómo se está trabajando y bueno, pues llegar a emitir un juicio sobre que aquello que están trabajando con nanomateriales pues se está haciendo de forma correcta. A su vez, pues si se precisa alguna medida de control adicional, como es lógico, es decir, todo está en marcha, todo está funcionando correctamente, pero bueno, pues hemos detectado en un momento determinado de ese proceso productivo pues ciertos riesgos, pues situaciones que en muchos casos las habituales están contempladas, están controladas, pero hay situaciones anómalas o accidentales, incidentales, que pueden dar lugar a una exposición o una sobreexposición del trabajador y que en muchos casos pues pasan desapercibidas y por tanto hay que tenerlas también controladas, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros cómo estamos abordando estos riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que nos estamos encontrando principalmente? Bueno, pues principalmente pues tenemos la problemática de que las nanopartículas toxicológicamente no se conoce 100% cuáles son sus riesgos, ¿no? Por tanto, es difícil evaluar un riesgo de algo de lo que no se conoce íntegramente pues, su peligrosidad, su toxicidad. Por tanto, eso es uno de los primeros factores a tener en cuenta. También pues, tenemos problemas a la hora de saber o de concretar cuáles son las mejores medidas a tomar en consideración cuando nos encontramos o nos enfrentamos a estos nanomateriales. Es decir, que si las medidas de protección colectiva son las adecuadas, porque no hay un consenso en todos los actores que estamos metidos aquí sobre si los sistemas de protección colectiva más adecuados son los filtro EPA, los filtro ULPA, si las mascarillas o los sistemas de protección individual nos tenemos que ir a la protección máxima P3. Bueno, pues ya hemos visto un poco a lo largo de la jornada que hay determinado tipo de nanomateriales, como son los nanotubos de carbono, que sí que tienen semejanzas o similitudes en cuanto a su toxicología al asbesto o al amianto, ¿no? Y por tanto, pues tenemos que aplicar, como bien decía Jesús, el principio de precaución e irnos a la situación más restrictiva. Bien. ¿Cómo lo estamos abordando nosotros desde PREMA? Pues lógicamente lo primero que hemos hecho es formar a nuestros especialistas. Nuestros técnicos de prevención tienen que tener conocimiento sobre las nanotecnologías para poder saber qué es lo que se traen entre manos, ¿no? A partir de ahí y del desarrollo de este proceso formativo, nosotros hemos desarrollado también una serie de herramientas. No sé si vamos por la presentación, ¿correcto? Hacia adelante, por favor. Sí. Vale, ahí. Bien. Como decía, hemos establecido un plan formativo para nuestros técnicos especializado y a su vez estamos desarrollando pues, herramientas informáticas específicas propias para poder de una manera más sencilla recopilar datos y estructurar la información, ¿no? Aunque sabemos que en el mercado existen pues, ya metodologías desarrolladas, tanto cualitativas como cuantitativas, pues nosotros hemos decidido pues, incorporar dentro de nuestro propio sistema de evaluación de riesgos lo que llamamos el MGR 2.0 Nano, que es el desarrollo de una herramienta informática para la valoración de este tipo de riesgos específicos, ¿no? No voy a entrar en profundidad porque si no nos vamos un poco de tiempo, pero fundamentalmente se trata de estructurar la información e ir paso por paso viendo pues, todas aquellas potenciales deficiencias que nos encontramos a lo largo de la evaluación de riesgos. Bien, y de cara a futuro, pues ¿cómo se plantea? Pues como es lógico, entendemos que
cada vez habrá una mejor caracterización de los nanomateriales, habrá un mayor conocimiento de sus propiedades toxicológicas y, por tanto, podremos acotar mucho mejor el riesgo asociado a estas nanopartículas, ¿no? Hemos visto en la mesa de hoy que muchos comités de normalización están desarrollando procedimientos pues, para poder abordar este tipo de incógnitas que todavía quedan ahí y que tenemos que acabar resolviendo, ¿no? También de cara a futuro habrá una mejora en el desarrollo de las metodologías de evaluación de riesgos. Ya sabemos que hay metodologías cuantitativas y cualitativas, las hemos comentado, pero bueno, lógicamente los equipos portátiles de cuantificación cada vez serán más portátiles, más baratos, más asequibles. A día de hoy, pues bueno, adquirir este tipo de equipación, al menos para un servicio de prevención ajeno, pues nos resulta caro, ¿no? Y por tanto, pues no tenemos un volumen suficiente de negocio como para poder absorber o asumir la compra de este tipo de equipos. Sí es cierto que podríamos, pues, a lo mejor concertar la adquisición o compartir este tipo de equipos, pero hoy por hoy pues no resultan asequibles, ¿no? Otro de los puntos sería pues una mayor especialización. Lógicamente aquí vamos aprendiendo todos día a día. Cada vez los profesionales vamos entendiendo más, cada vez las empresas van entendiendo más y poco a poco pues, vamos avanzando en este riesgo emergente. Por último, pues habrá también una mejora en el control de los riesgos en origen. De lo que se trata es de ir automatizando, ir mejorando todas las herramientas que tenemos, ir yendo al proceso intrínsecamente seguro, es decir, que pues, ya cuando desarrollemos este tipo de procesos vamos a pensar que lo que tenemos ahí es un material potencialmente tóxico o muy tóxico y por tanto, pues bueno, la robótica y las nuevas tecnologías aquí, la evolución de las nuevas tecnologías nos va a permitir ir avanzando también sobre procesos intrínsecamente seguros ya en su diseño, ¿no?, de base, y el trabajador pues acometerá un papel un poco secundario, ¿no?, más de supervisión, más de control desde el exterior, pero bueno, no tendrá por qué acceder a determinadas zonas que en un momento determinado pueden ser o resultar peligrosas para él. Así, pues bueno, en definitiva todo ello pues, nos va a permitir poner más en contexto la realidad de estos nanomateriales y sobre todo aumentar la seguridad de los trabajadores potencialmente expuestos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Aunque vamos bastante mal de tiempo, sí me gustaría haceros a los tres dos preguntas. Una reflexión que ha hecho al principio de su intervención Alberto, y es cómo acotamos el uso de nanomateriales en el ámbito laboral, que yo creo que a los empresarios es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Si están en todos sitios, ¿cómo podemos...? Porque luego cuando tú tienes una responsabilidad es cuando tú creas el origen, entonces ¿hasta dónde podemos acotar ese uso laboral, uso externo? Luego, por otra parte, también un tema que ha comentado Jesús al final de su ponencia ha sido, mañana aquí vamos a hablar de trabajadores especialmente sensibles, también es uno de los retos de la prevención. Has hablado de trabajadoras embarazadas, pero en general, ¿cómo se conjugan nanomateriales y trabajadores especialmente sensibles? Bueno, pues, hombre, lógicamente también Jesús ha dicho al principio de la intervención que vigilancia de la salud juega un papel fundamental aquí. Es decir, que aunque no haya protocolos específicos, estamos hablando de materiales, productos químicos en definitiva, es decir, que ya tiene una reglamentación, aunque lo que varía es la escala y la funcionalización de estos productos. Pero bueno, podemos jugar con esa reglamentación y por tanto se puede perfectamente protocolizar pues una potencial exposición de una trabajadora embarazada, ¿no? En cualquier caso, como decíamos al principio, aplicando el principio de precaución, puesto que toxicológicamente no sabemos muy bien hasta dónde puede llegar esto, entendemos que una trabajadora embarazada, en el momento que sepamos de su condición, automáticamente tiene que retirarse de ese puesto de trabajo con exposición a nanomateriales. No sé si queréis matizar. El tema del origen laboral, si quieres contestar, ¿tú cómo lo estáis en Vemos al principio, ¿no? Nosotros estamos desarrollando las herramientas, estamos acondicionando o formando a nuestros técnicos y bueno, pues entendemos que lo que tenemos que hacer es dar el mejor servicio con los recursos y las limitaciones que tenemos hasta el momento. Es decir, que tenemos que ser conscientes que todos los recursos, tanto humanos como materiales, son limitados. Y bueno, pues si nos leemos la ley, te dice, bueno, pues el empresario tiene que proteger al trabajador todo lo que sea posible, ¿no? Pues dentro de eso
todo lo que sea posible, pues tenemos que ponerlo en contexto y saber que pues, la tecnología sigue un curso, esto está avanzando muy deprisa y bueno, en muchos casos los sistemas de protección van un poquito por detrás, ¿no? Entonces tenemos que intentar compaginar todo eso y, como decíamos, aunque sea reiterativo, ¿no?, irnos a la situación más desfavorable y a partir de ahí pues empezamos a trabajar, ¿no? Luego ir bajando un poco el nivel, pero siempre partiendo de un nivel de protección el más elevado posible, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso, además el mayor número de la plantilla son mujeres, lógicamente ese tema del trabajo de sensibles, en cuanto hay conocimiento por parte de la empresa del nuevo estado de la mujer, que está embarazada, lógicamente se retira automáticamente del puesto de trabajo. O sea, ahí sí que es 1 más 1 son 2. O sea, no hay otra opción, ¿no? Lógicamente, y me reitero un poco lo que ha comentado mi compañero, siempre actuamos desde el punto de vista de la prevención y casi poniéndonos en el peor de los casos y con las mayores medidas posibles, porque también falta mucha información, es decir, todavía esto va progresando, va evolucionando, pero también nosotros estamos con esa mosca tras la oreja diciendo, bueno, vale, ponemos todas las medidas, las mayores medidas posibles, pero hay que estar ahí, hay que estar en el top, ¿no?, desde conocer cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros ese tema de trabajadores sensibles es que no hay otra, o sea, es automático. Y el tema de cómo trabajar en el origen, nosotros como fabricantes de nanopartículas, pues ahí sí que vuelvo a reiterarme, es decir, con todas las mayores medidas de prevención posibles, o sea, desde el punto de vista de los equipos de protección individual, las medidas organizativas, medidas de gestión, de producción, es decir, creemos que esto lo estamos haciendo correctamente. Esa es la impresión y eso es lo que también estamos en el día a día en comunicación con la sociedad de prevención, ¿no? Que al final también nos apoyamos mucho en ellos, aunque bueno, como quien dice, pues vamos los dos de la mano también adquiriendo nuevos conocimientos, aprendiendo, etcétera, y teniendo esa vigilancia tecnológica que comentaba antes Jesús, de saber qué es lo que está surgiendo, lo que está habiendo, ¿no? Desde nuestro punto de vista. ¿Quieres añadir algo? Se me oye, sí. No, pues nosotros comentar pues que nosotros somos arte y parte, ¿no? Somos arte porque nosotros investigamos y desarrollamos métodos, sistemas, estrategias que luego van a guías, van a normas, que pueden usar las empresas, los servicios de prevención y tal. Y somos parte porque tenemos 111 personas que están trabajando en nanotecnología y que están sujetas a riesgos derivados de la exposición. Nosotros tenemos un servicio de prevención propio, somos una empresa de 1.400 personas. Entonces, la suerte que tiene ese servicio de prevención es que está chupando, por decirlo así, de la cresta de la investigación, que también somos nosotros, con lo cual, pues bueno, lo tenemos bastante cubierto, pero como recomendación fundamental, estamos en un contexto donde es un tema emergente y no existe certidumbre, y eso, pues a las empresas es algo que es complicado, ¿no? Las empresas siempre tenemos un reglamento, para un plomo medimos, comparamos con el valor límite, si estamos por debajo no problema, si estamos por encima problema, y es la legislación, ¿no? Aquí no tenemos legislación, aunque sí tenemos la reglamentación de agentes químicos que aplica, por supuesto, lo que pasa es que no tenemos ese valor límite legislado y tenemos que movernos en ese contexto. Entonces, pues bueno, la recomendación es ir a las fuentes de información más relevantes, como las que se han señalado en la presentación, tener esas buenas prácticas implementadas, confiar en los profesionales, sobre todo los higienistas de los servicios de las sociedades de prevención, y tirar hacia adelante de una forma absolutamente proactiva, porque lo que sí sabemos es que, como se ha visto, por lo menos hay 110 empresas en España que están trabajando en esto y que tienen trabajadores que pueden ser especialmente sensibles también, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco el camino a seguir, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Mi pregunta es para Germán. Has dicho que cuando conocéis el estado de embarazo de cualquier trabajadora, la reubicáis, o por parte de la mutua se le concede la licencia de riesgo desde el momento cero. Me refiero, ¿la mutua tiene contemplado la exposición a nanomateriales como un motivo de licencia de riesgo?
normalmente lo que hace es retirarse del... No hay una reubicación. No hay una reubicación. O sea, por parte de la mutua sí que se aconseja lo que es se dicta que esa de baja, efectivamente. Eso es. Sí que ha habido algún caso en el cual no es... A ver, por ejemplo, un técnico comercial no tiene un nivel de exposición tal como puede ser gente que pueda estar en el área de fabricación o incluso en los propios laboratorios, ¿no? Entonces sí que puede haber una reubicación, pero normalmente hay una... El hecho de exposición a nanomateriales, momento cero, licencia de riesgo. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues yo sí quería cerrar con una reflexión que también quiero trasladaros. Por supuesto, si queréis intervenir, ya ha sido de las últimas cosas que ha dicho Chus, las empresas queremos seguridad jurídica. ¿Cómo se conjugan nanomateriales, seguridad jurídica, lo que exigen las administraciones públicas, otros agentes que estamos en la prevención? ¿Cómo conjugamos todo esto? Una visión de futuro. ¿Qué podemos hacer para dar a las empresas seguridad jurídica para que puedan atender una inspección cuando venga, etcétera, y a la vez tener nanomateriales, que es el futuro, ¿no? Yo soy ingeniero, no soy legislador. Primero trabajo en un centro tecnológico y me queda un poco lejos. Lo que sí trabajamos es muy de cerca con las empresas industriales, que al fin y al cabo son nuestros patronos, con lo cual pues estos problemas los tenemos todos los días. En estos momentos, ¿cómo se está trabajando? Pues primero, no se ve a corto plazo una legislación específica para nanos en el tema de prevención de riesgos laborales. Eso lo han dicho por activa, por activa y por pasiva. Segundo, el tema de nanos, a todos los efectos, es un tema de agentes químicos. Si tenemos las herramientas, si tenemos los elementos necesarios, la legislación es la misma, con lo cual no hay problema. El problema es que la tecnología siempre va por delante del riesgo y de la protección. Es decir, y como en cualquier riesgo emergente, con cualquier tecnología que ha salido nueva, siempre se están haciendo cosas implantando antes de que sepamos qué es lo que pasa. Entonces, bueno, eso es la razón de ser de la curiosidad humana. Entonces, lo único que podemos hacer es ir a buenas prácticas, ir a lo mejor que tenemos en cada momento e intentar aplicarlo. Y desde un punto de vista proactivo, intentar hacer las cosas lo mejor posible, porque también se ha comentado en esta mesa, hay incertidumbres en varios campos, pero se pueden hacer muchas cosas, con lo cual tampoco todos los nanomateriales no son malos. Entonces se pueden hacer grupos, se pueden controlar los temas y aquellos que son verdaderamente, vamos a decir, los malos, siempre se pueden tratar en unas condiciones pues absolutamente selectivas y separadas del resto. Entonces el problema no estriba en los fabricantes de nanomateriales como puede ser Tecnan, que son poquitos, sino en las empresas que van a utilizar esos nanomateriales para mejorar sus productos. Ahí es donde puede estar el problema. Un plástico, una copa, un envase, este móvil, ese portátil, las gafas de esa señora, los pantalones, las camisetas de deporte, ahí es donde está el lío. ¿Cómo controlar eso ahí? Porque ahí sí que va a haber muchas empresas. Entonces, pues bueno, ahora reglamentación, agentes químicos. Segundo, aplicar con sentido común esto, siempre estar vigilando las mejores prácticas disponibles y lo que va saliendo y apoyarse en los profesionales de los servicios de prevención y de las sociedades de prevención. Yo creo que ese es un poco el camino, ¿no? Porque siempre la tecnología va a ir siempre delante de cualquier medida de protección que queramos poner, ¿no? En nanos y en cualquier cosa. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado hoy aquí con nosotros. Ha sido realmente interesante. Paramos 5 minutos y tenemos a continuación otra presentación sobre ergonomía en movilidad, en trabajos en movilidad. Nada, por si se quieren quedar a verla. Muchísimas gracias.